número 3 de Informe Capital. Hoy retomamos las entrevistas en piso y en vivo y estamos recibiendo a Fernando Nopich, secretario general de la Intendencia de Montevideo. Fernando, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto de estar con ustedes. Cuando planificaba la entrevista pensaba que por las circunstancias sanitarias el actual periodo de gobierno terminará teniendo más o menos 5 meses más que los inicialmente previstos, ¿no? El cambio de mando originalmente estaba previsto para el 9 de julio, si no me equivoco, y ahora será 2 meses después de las elecciones departamentales y municipales que sí. No hay ningún contratiempo, se van a hacer el 27 de septiembre, o sea que a fines de noviembre asumirían las nuevas administraciones. ¿Cuánto le cambia a la planificación de la gestión ese estire o esa prolongación de 5 meses? Bastante, porque entre otras cosas, en este momento se va a discutir en el Parlamento el presupuesto, ¿no? Es decir, que estamos discutiendo el presupuesto con unas autoridades que en general en todas las intendencias no son los titulares, porque hay muchos, Claro. hay reelección. Entonces se está definiendo el presupuesto quinquenal, que tiene mucho que ver con el presupuesto nacional, que tiene que ver con el artículo 214 y los aportes del gobierno central a las intendencias. Y bueno, es bastante más complicado que si fuera en los periodos normales, ¿no? ¿Y cuál es la realidad presupuestal en este momento, con este escenario que cambió abruptamente después del 13 de marzo de la Intendencia de Montevideo? La realidad financiera, quiero decir. La realidad es financiera, digamos, tenemos el mismo golpe que tuvo todo el mundo, ¿no? Y más que estamos haciendo un aporte especial para el tema de COVID-19. Entre otras cosas, tenemos las 20.000 canastas que ya entregamos, ahora vamos a entregar 10.000 más con un aporte de la Junta Departamental, diferimos 50 y pico de millones de dólares de cobro, sacamos un fondo para las pensiones, para evitar el desalojo de gente que vive en pensiones y no pueda pagar. Es decir, vamos a hacer una llamado para un trabajo en Montevideo, es decir, que estamos invirtiendo costos adicionales. Y además, bueno, la ventaja que tenía Montevideo es que venía con presupuestos positivos y por tanto pudimos paliar la situación sin endeudarnos, ¿no? Hasta ahora. ¿Y se afectaron algunos servicios producto del refuerzo de otros? Sí, sí, y tenemos alguna situación delicada que es el transporte, que sí, que es un tema bastante más complejo y que es un tema que hemos tenido conversaciones con el gobierno la semana pasada, ¿no? Ya iremos al transporte como tema aparte, pero también pensaba recién mientras hacíamos el repaso, ¿en qué situación está la prestación de servicios, la atención al público, el funcionamiento en las distintas dependencias en este momento en la Intendencia? A ver, de 8.500 funcionarios tuvimos 4.000 que fueron trabajando con normalidad, que son las tareas fundamentales que hace la Intendencia y que no se podían parar. Limpieza, saneamiento, inspección o convivencia ciudadana, las policlínicas. Después teníamos 2.000 personas que hicieron trabajo a teledistancia. Y ahora hace prácticamente una semana, 10 días que venimos reconstituyendo los servicios para darle la normalidad a la Intendencia, la normalidad dentro de este nuevo aspecto que es, en algunos casos, porque físicamente hay que tener las distancias y más, habrá rotación del personal y demás, pero bueno, pero estamos entrando en la normalidad de toda la Intendencia con las salvedades. Los mayores de 60 no van a trabajar, los que tienen enfermedades endémicas tampoco. ¿Cuánta gente es ese público? Bueno, no tengo el número, pero digamos, no, pero deben ser 600, 700 personas, ¿no? Bien. Pero digamos, pero en principio la Intendencia empieza la normalidad de su trabajo con todas las salvedades. Por ejemplo, en la libreta de conducir que empezamos con la libreta de conducir nueva, es decir, a toda la gente le renovamos por 180 días el vencimiento y empiezan a ir la gente que tiene la libreta nueva, que además lo necesita para trabajar, gente joven y demás. Pero digamos, curiosamente estamos agendando por agenda y hay muchos que no han ido. Yo no sé si es por dificultades y demás o por miedo, pero bueno, de a poco vamos agarrando la normalidad y yo creo que en general todas las tareas esenciales las venimos cumpliendo con normalidad. En ese camino gradual hacia las condiciones de normalidad que se puedan, por lo menos este año o en lo inmediato, asumir, dio que hablar la decisión de realizar un paseo de compras a cielo abierto en 18 de julio, impulsado por la Intendencia de Montevideo con apoyo del Grupo Centro, comerciantes de esa zona, los sábados de 13 a 17:30 entre Ejido y Julio Herrera Lloves. Hubo algunos sectores políticos de la oposición de Montevideo, el caso del Partido Colorado, y algunos actores políticos también opositores alineados con el gobierno nacional que cuestionaron lo que definieron como aglomeraciones de gente el pasado sábado cuando esto empezó. ¿Qué primera evaluación está haciendo la Intendencia por estas horas? Bueno, primero tenemos un antecedente anterior que fue la Rambla de Montevideo. Claro. Que digamos, la hicimos, fue un éxito, que es no habilitar 10 kilómetros de Rambla para que la gente pueda hacer actividades al aire libre.
Después vino esto de los 18, en la cual, digamos, vamos a tener una evaluación este miércoles. Nosotros seguimos sosteniendo que esto es correcto en la medida que se mantenga la distancia social. Yo quiero decirles que una cosa son las fotos, cuando uno toma a lo largo del 18 de julio y no tiene profundidad con lo que es la realidad también de lo que fue el propio 18 de julio. El ángulo de las fotos, dicen. El ángulo de las fotos. Si uno toma 18 de cómo se tomó de la Plaza Independencia para allá, parece que la gente estuviera... Digo, hay una foto también que nos pasó cuando la feria de Tristán Narvaja, que uno miraba la foto de Tristán Narvaja vista de 18 de julio y parecía que era una... y que no es así. Pero digamos, nosotros estamos en este tema... es una tendencia mundial, es decir, si uno ve lo que pasó en países exitosos con respecto a COVID-19, Alemania, Dinamarca, Finlandia, todos esos lugares crecieron en 75% de los usos de los espacios públicos. Entonces, después de venir 3 meses de la gente encerrada, yo creo que acá hay 2 situaciones muy claras que tienen los montevideanos. Quienes viven en casas que tienen jardín y casas confortables y quienes viven en apartamentos o lugares mucho más chicos y que es necesario la posibilidad de que se hagan los espacios públicos manteniendo la distancia, manteniendo la distancia social que es indispensable. Y eso es lo que queremos hacer con esto de 18 de julio. Yo creo que nos vamos a dar este miércoles una instancia que vamos a evaluar la Intendencia con la gente del Grupo Centro, gente de la Facultad de Arquitectura y técnicos que nos están ayudando y tomaremos los ajustes. Es decir, esto estamos en la línea de lo que marcaban los técnicos que estaban asesorando el Gobierno Nacional, hacer y evaluar. Y bueno, capaz que tenemos que extender 18 de julio y tenemos intenciones de repente de llevarlo hasta la Plaza de los 33 y demás, y tomar algunas medidas precautorias, pero también se dio un sábado especial que hubo un calor especial también, ¿no? Claro, una temperatura que hizo que la gente saliera más. Pero también vamos al Prado, es decir, el fin de semana que viene vamos a habilitar el Prado también con lugares solamente para evitar que haya vehículos y que la gente... Si ustedes, yo vivo a 3 cuadras del Prado, el Prado tiene una afluencia de público brutal todos los fines de semana. Entonces, bueno, es decir, me parece que está bueno que demos alternativas y que en la medida que se mantengan las distancias sociales, demos estas alternativas para la gente distinto que, insisto, que vive en condiciones después de 3 meses en apartamentos, encerrada y que necesita también. Ahora, Fernando, hoy más temprano compartimos la mirada de Pablo Intamuzzo, el director de movilidad, con respecto a esta primera experiencia en 18 de julio y en un momento dijo algo así como asumimos que quizá fue más gente que la que esperamos. Sí. La Intendencia reconoce que de repente la convocatoria superó expectativas y por ende generó situaciones más riesgosas. Sí, puede ser, pero digamos, vamos a ajustar, vamos a tomar las medidas, insisto, vamos a hacer y evaluar en cada una de las instancias que estamos. Yo creo que está mal que se politice esto porque me parece que esto, digamos, tiene que ver con la responsabilidad que todos asumimos. Nosotros le cedemos absolutamente al gobierno la autoridad sanitaria. Es más, nosotros coordinamos en general con el gobierno distintas acciones. Por tanto, me parece que en la medida, y vamos a hablar ahora con el Ministerio de Salud Pública de nuevo, es decir, que vamos a tener intercambio, porque me parece que estas cosas tienen que ver a la calidad de vida de los uruguayos, a todos los problemas que hay desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico de este encierro que ha sido prolongado. Y bueno, y son alternativas que me dan la impresión de que es la nueva normalidad de que habla el presidente, que es la que tenemos que ir abriendo y evaluando todo. Esa coordinación con, por ejemplo, personas integrantes del grupo asesor científico honorario que trabaja en el ámbito de Presidencia de la República también dio que hablar. En un momento Dicandia dijo, lo refleja hoy el Observador, que la convocatoria a la actividad de los sábados está respaldada absolutamente por ese grupo, pero Radi dijo, de ninguna forma podría trabajar en la instrumentación de ninguna medida de ningún organismo y reconoció que en todo caso la Intendencia podría haber tomado los conceptos generales para tomar la decisión. ¿Faltó mejor comunicación ahí? No, a mí me parece que primero, tanto Radi como todos los científicos que están trabajando son asesores. Por tanto, ellos no tienen ninguna potestad de autorizar. En todo caso, nos han ayudado, más de uno de ellos, a distintas medidas que se han tomado, pero digamos, como asesores, no tienen ellos autoridad de decir, autorízase a la Intendencia de Montevideo. Entonces, me parece que eso es así. Nosotros, a su vez, insisto, estamos coordinando con el Ministerio de Salud Pública. Yo les quiero decir que la pandemia se declaró el 13 de marzo, nosotros el 17 sacamos una normativa que es la que está vigente para todos los restaurantes y bares y que además fue, digamos, tomado no solamente acordado con el Ministerio de Salud Pública, sino que es la que está tomando todas las intendencias del interior. Tenemos pronto, acordado con los técnicos del Ministerio de Salud Pública, toda una normativa respecto de los clubes deportivos.
¿tá? Que en realidad la íbamos a sacar el viernes a pedido del secretario de Presidencia, nos dijo esperen 48 horas y vamos a esperar lo que sea necesario, pero digo, nos parecía que era indispensable sacar la normativa, porque además lo peor que nos puede pasar es lo que pasó este lunes, que se abrieron todos los distintos centros deportivos y no hay una normativa para controlar, ¿no? ¿Y qué incidencia puede tener la Intendencia, teniendo, supongo, también injerencia al Gobierno Nacional en la situación de las instituciones deportivas? Y bueno, a mí me parece que primero, la Intendencia es la única que tiene capacidad de control. Decir, para que tengan una idea, bares y comercio de Montevideo, nosotros sacamos la resolución el 17 de marzo y en 5 días notificamos 4.000 y pico de comercios. Es decir, tenemos capacidad inspectiva, tenemos inspección las 24 horas, tenemos capacidad de inspectores en la calle para poder controlar. Cosa que no tiene ni el Ministerio de Salud Pública ni los organismos públicos. Es decir, que por eso es importante no solamente la coordinación, sino que nosotros le podemos ofrecer al gobierno la capacidad de control. Y lo estamos haciendo. Y en este caso de las instituciones deportivas, nosotros ya veíamos algunas cosas que eran insostenibles. Por ejemplo, clubes de boxeo que estaban abiertos. Es decir, si hay algo que no puede estar abierto es un club de boxeo, por el contacto personal que hay. Digamos, nos pasaba con el fútbol 5, que hasta que no haya una apertura, digamos, entonces lo indispensable nos parecía a nosotros era tener la normativa, fue la que acordamos con los técnicos del Ministerio de Salud Pública y bueno, a pedido del Poder Ejecutivo esperamos para aplicarla cuando nos den el ok. Cuando comenzamos la entrevista quedó planteado y prometí volver a ese punto, la situación del transporte colectivo, por lo menos urbano de Montevideo. Simplemente un antecedente, la semana pasada el intendente de Icandia se reunió con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, usted también, y con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y lo que trascendió es que la Intendencia hizo un planteo de recibir del Fondo de Solidaridad COVID-19 900 millones de pesos, unos 20 millones de dólares, para de alguna manera acompasar el desfasaje que hay entre frecuencias y venta de boletos, más altas, bastante más altas las frecuencias que los boletos que se venden. ¿En qué está ese pedido o ese proceso? Déjeme tratar de explicarle esto que es complejo, por lo menos para la audiencia. Primero, antes del 13 de marzo, el boleto se compone un 62% del costo del boleto, ¿tá? Y hay un 38% que es el subsidio. El subsidio lo compone la Intendencia con un 14% de ese subsidio, que son cerca de 40 millones de dólares, y dos subsidios de 12 y de 11% que es del gobierno central, que tiene que ver, uno, con el subsidio de gasoil, dos, con el subsidio de estudiantes. Es decir, que esa es la realidad del subsidio. Es decir, hay un tercio, un poquito más de un tercio que pone la Intendencia de Montevideo, 2/3 que pone el gobierno central en el subsidio del boleto. ¿Qué es lo que pasó a partir del 13 de marzo? Bueno, empezó a vender el 20 y pico % del boleto y había un 60 y pico % de la flota. ¿A qué? A pedido del gobierno central y a pedido de la Intendencia de mantener un servicio público y además de mantener las condiciones desde el punto de vista del servicio público de que no hubiera en los ómnibus más de 43 personas, que es la gente sentada y como máximo 10 parados. Y eso lo venimos controlando. ¿Esto qué significa? Significa una pérdida muy importante. Las empresas, los trabajadores de transporte hicieron un esfuerzo brutal en esta reestructura. Es decir, se bajó la ganancia de las empresas, se bajó el 20% del costo administrativo del sistema. Se le está planteando no tener ajuste salarial ahora a los trabajadores. ¿Está resuelto ese punto? Bueno, es lo que estamos planteando y trabajando en esto. Esto es un 73% de la pérdida que tiene el sistema de transporte. A pesar de eso, hay que darle un subsidio que es unos 150 millones de pesos por mes, que a lo largo, digamos, del año nosotros estimamos, porque hay estimaciones, ¿no? Es decir, de la suba del boleto y las unidades que estén, que son unos 950 millones de pesos que se necesita, aparte del subsidio que está pagando el Ministerio de Transporte y el subsidio que está pagando la Intendencia, para sostener el sistema de un sistema de transporte que sea compatible con el tema de ómnibus y la situación de la pandemia. ¿Qué podría pasar si no se recibiera ese respaldo? Y que no tengan plata para sacar las unidades las compañías de ómnibus. ¿Así de drástico? Así de drástico, pero digo, porque esta es la realidad. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Colombia? En Colombia se redujo los pasajes al 20%, las unidades que salen son el 20% y siguen acumulados los pasajes y demás. Bueno, si nosotros le pedimos un esfuerzo
Y insisto, acá hay un esfuerzo muy importante de todas las compañías de ómnibus y hay un esfuerzo muy importante de los trabajadores. Es decir, que el subsidio es complementario de un esfuerzo enorme que están haciendo. No es papá Estado que sale, no, hay un esfuerzo muy importante que hicieron tanto la compañía como los trabajadores. Y por tanto me parece que si esto queremos que las escuelas empiecen a trabajar, que los funcionarios públicos y los funcionarios de seguridad del país se movilicen, el transporte público es vital. Claro, hoy hablando de este tema, el ministro Heber dijo que, si no me equivoco, a nivel nacional, el rubro transporte en los primeros 2 meses y medio de emergencia sanitaria, o sea, desde el 13 de marzo hasta ahora, ha perdido 26 millones de dólares. Claro, porque además, también esto, a nivel nacional, cuando yo hablo de subsidio, estoy hablando de Montevideo. Montevideo tiene menos del 40% de subsidio global. Es decir, que esto es un tema mucho más global para el gobierno que el tema que tenemos en Montevideo. Ahora, de esa pérdida que Heber estima en 26 millones de dólares a nivel nacional, ¿hay una estimación de cuánto corresponde a las empresas capitalinas? Un 40%. Son números la relación así. es 60% el resto del país, 40% Montevideo. O sea, unos 10 millones de dólares aproximadamente se podría hablar de pérdida en la capital. Sí. ¿Y qué pasa con el transporte suburbano? Que a la Intendencia de Montevideo, como parte de un sistema que está conectado con San José y con Canelones, también le interesa, porque ahí las pérdidas son mayores, tengo entendido. Es lo mismo, es lo que la estoy caída diciendo. de venta de boletos, ¿no? El transporte suburbano está dentro del 60% de subsidio que da el gobierno central, que no es a Montevideo específicamente, pero es muy delicada la situación. Hay situaciones muy complejas de algunas empresas que están también en el límite de su subsistencia. Entonces, por eso digo, a ver, y acá, yo en esto quiero ser muy franco, en esto siempre se da el mismo problema, porque yo sentí a Alfie y dice, no vamos a usar el COVID-19 para esto. No sé si quieren usar el COVID-19 o quieren usar otro fondo. Lo que es cierto es que tiene que haber una responsabilidad de todos, de la Intendencia, del Gobierno Central, en un tema que le hemos exigido a las compañías de ómnibus que sigan trabajando y que sigan trabajando en condiciones distintas de las que lo venían haciendo, ¿no? Cuando recién le hice la comparación del transporte urbano con el suburbano, recordé otra cifra de las varias que han circulado que habla de que la caída de venta de boletos a nivel suburbano es mayor que a nivel urbano. Se estarían vendiendo 25% de los boletos contra cerca de 40, algo menos, por ciento, que se venden en Montevideo. Nosotros estamos en 38, estamos Ahí calculando, es decir, por eso digo, estamos haciendo estimaciones, los 970 son estimaciones, estábamos calculando que en junio vamos a vender un promedio de 45% de boletos y vamos a ir subiendo y que vamos a ir poniendo además más unidades, porque en la medida que venga más gente para que no haya concentración en las unidades, tiene que haber también mayores cantidades de unidades. Entonces, esa es la relación que tenemos que buscar. Yo quiero decirles que vimos muy buena relación, yo estuve en la reunión con Heber y con Delgado, ellos lo entienden perfectamente, además lo están viviendo en las otras compañías a nivel nacional. Y bueno, y además siempre, esto no es de ahora, siempre hay un tira entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía, entre los recursos, y bueno, ese es un tema que no es tampoco exclusividad del gobierno actual. Recién me dejó pensando cuando habló de algunas empresas suburbanas que tienen dificultades. Pensé en la empresa Copsa, que las ha tenido en los últimos años. Bueno, ¿apuntaba ahí? Bueno, es una empresa que tiene dificultades, sí. ¿Y para Montevideo es un problema? Es un Montevideo para todos. Para Canelones es la línea de forma que relaciona todo Canelones con la capital, sí, es un problema, ¿no? Antes de cerrar, ¿se está reactivando, da la sensación, la campaña electoral rumbo a las elecciones departamentales y municipales? Usted es un hombre cercano al ex intendente Daniel Martínez, que se postula para un nuevo mandato. ¿Qué se puede saber de las actividades, de lo que puede esperarse para las próximas semanas? ¿Está previsto empezar a retomar la agenda de campaña? Y bueno, hasta ahora hubo un parate por el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que en la medida de que está cambiando la situación de Montevideo y del país, ¿no? Es decir, hoy estamos casi en el 85% del movimiento de tránsito de autos en la ciudad, digamos, y se va acercando la fecha de la campaña, empezará la campaña, ¿no? Pero hasta ahora venía congelado, nadie estaba haciendo campaña, fruto del tema de la pandemia, pero sí, va a empezar la campaña, me parece, y además alguna de las cosas que pasó en 18 de julio está relacionado con la campaña y no con otra cosa. ¿Tiene algún rol en el comando de campaña? ¿Qué tan cerca está de Martínez usted en este momento? Sí, estoy coordinando la campaña en el grupo. ¿Se espera que haya un debate o es posible, como pide la candidata opositora Laura Raffo, o no está previsto? Yo creo que no está previsto, digamos, uno no descarta nada, pero digo, me parece que a esta altura quien va atrás siempre trata de pedir un debate, ¿no? Entonces, digamos, me parece que tendrá que
correr más agua y ver las propuestas que tiene, después se verá si hay un debate o no. Gracias, Fernando, por este rato para Informe Capital. No, un gusto estar con ustedes. Ahora proponemos una pausa en TV Ciudad y a la vuelta tendremos a Wilmar Amaral con el segundo capítulo deportivo de hoy. No se pierdan lo que ven.